Herman González, para aquellos que aún no me conocen y hasta donde esta transmisión pueda llegar. Agradezco al Señor que al permitir este tiempo también nos permita usar este medio para poder dirigirnos a usted, y fruto de ello ha sido precisamente el poder conocer a hermanos que no conocía antes, ¿verdad? Recibir muchas solicitudes, gracias a Dios, a través del Facebook, del perfil de Facebook y las páginas de la iglesia. En este tiempo ha sido una experiencia bien preciosa. Igualmente, por eso envío este saludo, no solo a los hermanos primeramente a los hermanos de Sol de Justicia, que Dios les bendiga en cada casa, hermanos, en el nombre poderoso de Jesús, y que la promesa dada para nuestra casa, Malaquías 4:2, sea una realidad en este tiempo. Hoy sí, hermano, a creer la palabra y a decirle: Señor, hoy quiero ver tu palabra cumplida en mi vida. Pero también un saludo para todos aquellos hermanos que me sintonizan o nos sintonizan a través de este medio, de otras congregaciones, de otros ministerios, e igualmente hermanos que están en otros países, ¿verdad? En América, en otros países también, en otros continentes, donde Dios me ha permitido conocer personas, escribirnos, y le pido al Señor que Él pueda llevarnos de gloria en gloria. Esta mañana quiero iniciar hablando precisamente del fortalecimiento de la iglesia. A mí me impresionó mucho el texto y refiriéndose precisamente a la iglesia Filadelfia, esta iglesia que ha de ser levantada, que ha de ser pues la iglesia que es guardada de la obra de la prueba. Obviamente no estamos viviendo un tiempo ni tribulacionario, ni siquiera pretribulacionario, sino que aún ahí sí que sería la pretribulación. Entonces, hoy quiero hablar precisamente lo que dice acerca de la iglesia Filadelfia. Y Apocalipsis capítulo 3, verso 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Esto se le escribe a la iglesia Filadelfia. Y dice el verso 8: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza. Note estas características que se le mencionan a la iglesia Filadelfia: que aunque tienes poca fuerza mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, yo viendo esta panorámica acá acerca de la iglesia Filadelfia, veo que tenía varias características, pero dentro de ellas quiero centrarme en esta poca fuerza. Y dice eso: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Entonces, a pesar, como que relaciona la fuerza que tenía la iglesia, que era poca, aún a pesar de eso, había podido guardar la palabra. Quiere decir que la fuerza está relacionada a esa capacidad de Dios, y aquí vamos a ver que esa palabra fuerza es la palabra griega dunamis, que nos habla de poder. Entonces, esta iglesia tenía, otras versiones traducen que tenía poco poder, pero a pesar de ese poco poder había guardado la palabra. Quiere decir que si en un momento determinado el poder de la iglesia se debilita tanto, la iglesia a tal punto que ya no tiene un poder, dejaría de guardar, de atesorar, de poner por obra la palabra. E igualmente dice: y no has negado mi nombre. Pues es bien impresionante recordar aquel pasaje de la Escritura: recibiréis fuerza, recibirán dunamis, recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. No van a negar el nombre, van a ser testigos, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso le titulé a este tema: el fortalecimiento de la iglesia de la parusía, centrándonos precisamente en esa porción de la Escritura que nos habla que esta iglesia Filadelfia va a ser guardada de la hora de la prueba. Va a ser guardada, que va a venir, dice, sobre los moradores de la tierra.
esa hora de la prueba, Dios nos ha de guardar. Pero algo bien importante, hermanos, a mí me impresiona mucho saber que somos esta iglesia del final, esta iglesia Filadelfia. Al pensar en la parucía, en participar del arrebatamiento de la iglesia, realmente yo me ponía a pensar, voy a reunir las características. Quizá hay mucha gente que se ha descalificado y dice, bueno, yo no creo alcanzar la estatura de la iglesia de la parucía, de la iglesia que alcanzará la estatura del varón perfecto. Y me impresionan varias cosas, dentro de ellas la palabra Filadelfia. Filadelfia, que la hemos conocido como la iglesia del amor fraternal. Pero algo bien impresionante, ¿verdad? Y lo que quiero resaltar es ese fortalecimiento que la iglesia Filadelfia, la iglesia de la parucía, debe tener, porque le señalan, y esto es bien importante, identificar las características, porque es énfasis en decir, tienes fuerza. Entonces no podemos ser una iglesia fuerza, y yo creo que aún en este tiempo, particularmente, hermanos, donde realmente podemos nosotros estamos siendo probados, ¿verdad? Y quizá haya poca fuerza en nosotros, necesitamos fortalecernos en el Señor. Entonces, esa palabra Filadelfia viene de otra palabra que es Filadelfos, que Filos nos habla de ese amor, Fileo, de ese amor fraternal, pero Adelfos, que es la otra palabra, es una palabra compuesta, nos habla de, en otras palabras, podríamos decir, la palabra Adelfos es hermanos, así que podríamos decir la iglesia que tiene amor por los hermanos. Entonces, tendríamos que analizar también esa parte, ¿verdad? Amor hacia los demás, amor hacia los hermanos de la iglesia. Y en la medida, hermanos, por eso dice que el amor de muchos, ¿verdad? Se enfriará, y eso hará que de alguna manera la iglesia pierda esa característica. Pero me quiero centrar precisamente en ese fortalecimiento, porque le dicen a esta iglesia que tiene poca fuerza. Pablo escribe a los Corintios, capítulo 12, segunda carta, verso 9 en adelante, dice, y me ha dicho, esto es lo que el apóstol Pablo dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer, ¿verdad? A veces que en nuestra fuerza, en nuestra capacidad humana, somos débiles, o ante esta situación que estamos viviendo, podemos estar siendo impotentes, podemos estar siendo, pues viéndonos impotentes, tal vez no poder hacer algo. Sí podemos orar, pero tal vez no tenemos la libertad que antes habíamos tenido, y por ejemplo el día de hoy de estar en la iglesia adorando, danzando, postrándonos, yendo y viniendo, y ahora tenemos esa restricción. Igualmente podemos vernos impotentes, tal vez diciendo, yo veo, y gracias a Dios porque nos podamos proteger con guantes, mascarillas y todo, pero puede haber un temor al sentirnos impotentes ante lo que estamos viviendo, ante esta pandemia que el mundo está viviendo. Pero tenemos que entender que cuando el Señor permite que lleguen circunstancias a nuestra vida que nos hacen ver impotentes, nos hacen ver débiles, es ahí donde el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Y por eso podemos decir hoy, como diría el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que en el nombre poderoso de Jesús, si te has sentido débil, eres candidato, eres de la iglesia Filadelfia, eres de la iglesia que va a participar de la parucía, porque el Señor va a venir a fortalecerte en medio de tu debilidad, en medio de tu impotencia, en medio de que te sientes sin fuerzas para avanzar, para seguir adelante, ¿verdad? Necesitamos ser fortalecidos por el Señor en este día. Hechos capítulo
1, verso 8, en la Biblia Arcas Fernández dice, vosotros recibiréis la fuerza. Esa es la palabra original, ahí es dunamis, y decimos que se puede traducir poder, ¿verdad? Y recibiréis poder, dice la palabra, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, pero también se puede traducir fuerza, porque es la misma palabra que le describen a la iglesia de Filadelfia, tienes poco poder, tienes poco dunamis, tienes poca fuerza. Dice, vosotros recibiréis la fuerza del Espíritu Santo. Así que en el nombre poderoso de Jesús hoy recibimos la fuerza del Espíritu Santo. Dice que os capacitará para que deis testimonio de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que venga esa fuerza, necesitamos, hermano, porque obviamente si nosotros decimos, hermano, la esperanza nuestra es participar en la parucía de nuestro Señor Jesucristo y saber que aunque esto sea principio de dolores, sea un principio, una prueba, sea un periodo que no habíamos experimentado y tal vez ya nos sentimos impotentes, ya nos sentimos como sin fuerzas y decimos, ¿qué va a ser de mí el día de mañana? Y si me quedo sin trabajo, y si el negocio se cierra, y si no tengo que comer, y empezamos a ver muchas cosas, ¿verdad? Tal vez estaba basada nuestra confianza en los bienes materiales, estaba basada en un trabajo, en muchas cosas que teníamos. Pero si aún en este momento te has sentido que te falta fuerza, el Espíritu Santo de Dios vendrá y te capacitará. Recibiréis fuerza del Espíritu Santo para dar testimonio, para anunciar. Esto es bien importante. La Nueva Traducción Viviente en este pasaje dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Necesitamos hoy, más que nunca, pedirle al Señor que el Espíritu Santo descienda, venga con poder sobre nosotros y nos ministre fuerza. Y dice, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Mire qué tremendo, cómo describe la Nueva Traducción Viviente esa característica que debe tener la iglesia, pero no la iglesia que tiene poca fuerza. Yo no sé, hermanos, pero hace que tanto nosotros, ¿verdad? Buscamos que se haga un evangelismo, que invitamos a la iglesia a salir. Pero yo creo que de alguna manera todos nosotros, en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, y en el colegio, en toda actividad que desarrollamos, hay un círculo de personas no creyentes. Y que muchas veces, no sé si a usted le ha sucedido, pero debemos admitir que a veces nos ha faltado ese ímpetu, esa fuerza de parte de Dios. No la obligación, soy cristiano y qué pena, le tengo que evangelizar, le tengo que invitar. También lo que hacemos es invitarlos a la iglesia, invitarlos a ir al templo, pero no, eso no es dar testimonio, eso no es anunciar, eso no es compartir solamente eso no es compartir el plan de salvación. Pero definitivamente yo creo que tiene que venir de parte de Dios ese poder del cielo, ese poder de lo alto, esa fuerza del Espíritu Santo que nos trae el Espíritu Santo y hará que espontáneamente nosotros empecemos a hablar a nuestros vecinos por todas partes. Pero si hemos perdido, si tú eres alguien que eres creyente, pero que realmente no hay nada dentro de ti, no has sentido ningún impulso, algo que te impulse, algo que te ímpetu, que te lleve, te inquiete a hablarle a otros del Señor Jesucristo. Definitivamente tienes que reconocer que hace falta fuerza, que tienes poca fuerza. Que con esa poca fuerza seguramente lo que has podido hacer es ir a la iglesia, congregarte. Pero a pesar de que haya gente que se haya apartado del Señor, no tenemos la fuerza para exhortarles, no tenemos la fuerza para decirles vuelve a Cristo. Y en este año de reconciliación es el tiempo para que la iglesia sea revestida de parte de Dios y reciba nuevas fuerzas en el nombre poderoso de Jesús, para que podamos con esa palabra de reconciliación hacer volver los corazones, decirle a alguien, vuélvete a Dios, vuélvete a Cristo, vuélvete a tu primer amor, regresa, como le dicen a los sulamitas, regresa,
para que te miremos, para que te observemos. Y dice que quieren ver en la Sulamita algo como la unión de los dos campamentos, ¿verdad? Y esto es bien importante, que usted y yo recibamos fuerza, recibamos el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, verso 31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Aquí tenemos que hablar de esa palabra acrecentar, crecían, se multiplicaban, se añadían, la iglesia estaba vigorosa, y ese crecimiento, esa multiplicación numérica era como consecuencia de la fortaleza que el Espíritu Santo le daba a cada uno para poderse congregar a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas que podían vivir. Entonces tenemos que ver algo. Si en un momento determinado te ha costado congregarte, te ha costado conformar la iglesia y te has apartado, eso es un indicador de que necesitas ser fortalecido. Que en esa debilidad espiritual se manifiesta más todo deseo de la carne, el ocuparnos de las cosas solamente de este mundo, el vivir día a día como sin Dios y sin esperanza. Pero una de las cosas que tenemos que resaltar es que el crecimiento de la iglesia, el que podamos, yo estoy seguro que pronto con la ayuda del Señor nos podremos volver a congregar en los templos para alabar a Dios, para adorarle a Él. Pero definitivamente que venga esa fortaleza del Espíritu Santo. Porque si no nos fortalecemos en el Espíritu Santo, paulatinamente la gente deja de congregarse. Y ahí luego empezamos a ver sillas vacías, empezamos a ver que no vino fulano, que faltó una semana, que faltó un mes, y que luego lo vemos de vez en cuando congregado. Es decir, que se ha debilitado en su fe, se ha debilitado en su vida espiritual. Y obviamente entonces necesitamos, hermano, en este tiempo, aún los ministros del Señor como pastores, pedirle al Señor que venga un fortalecimiento del Espíritu Santo a nuestra vida, a la iglesia de Cristo, para que se pueda acrecentar y definitivamente un mayor número de personas puedan creer diariamente en el Señor. Lucas capítulo 22, verso 41 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire qué interesante cuando fue llevado ahí al Getsemaní, cuando estaba orando y seguramente experimentando ese proceso de rendir su voluntad, la voluntad del Hijo rendida a la voluntad del Padre, para que se cumpliera la voluntad del Padre de que el Hijo, de que el Verbo hecho carne, fuera a la cruz, muriera como el Cordero de Dios, como el Cordero perfecto que quitaría el pecado del mundo. Pero aquí en este proceso dice que él estaba orando, Padre, si quieres, si es posible, traduce otra versión, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mire qué tremendo ese proceso. Y se le apareció, dice el verso 43, un ángel del cielo para fortalecerle. Aquí tenemos que hablar de algo. ¿Cuánto puede costarnos rendir nuestra voluntad al Señor? ¿Verdad? Definitivamente Dios nos ha dado un libre albedrío a todos. Y en un momento queremos ser ayudados, auxiliados por el Señor, queremos tener éxito en lo que emprendemos, pero muchas veces es nuestra propia voluntad y no la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque nos ha costado rendir nuestra voluntad. Y entonces, pero todos en un momento determinado, hermano, para cumplir el propósito de Dios, para cumplir nuestra asignación profética en esta tierra, definitivamente tenemos que rendir nuestra voluntad, y eso no es fácil. Seguramente ahí vamos a debilitarnos. Y en ese proceso donde la gente está entregando, está negándose a sí mismo, está tomando su cruz para morir a sí mismo, a sus propios planes, a sus propios deseos, es ahí donde va a existir
va a llegar la necesidad de que vengan ángeles de parte del Señor a ministrarnos fortaleza. La palabra del Señor describe en el libro de Hebreos que los ángeles son espíritus del Señor, enviados para ministrar, enviados para ayudar. Y yo podría decir que esta mañana, enviados para fortalecer a aquellos que han de rendir su voluntad delante del Señor, porque estoy seguro que la voluntad de Dios definitivamente es mejor que la nuestra. Dios podrá dejarnos hacer nuestra voluntad, pero la voluntad nuestra no nos va a conducir a cumplir el propósito de Dios. Y en este proceso yo veo al Hijo rindiendo su voluntad, diciendo: Señor, esta prueba está muy difícil, morir no es fácil, así que si es posible, busquemos otra alternativa y pasa de mí esta copa, esa prueba que estaba pasando, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando él pasa ese proceso, experimentó, llegó a la necesidad, siendo el mismo Hijo de Dios, de necesitar la administración de un ángel que le vino a fortalecer. Así que en el nombre poderoso de Jesús, que hayan ángeles de parte de Dios, por cuanto eres heredero de salvación y has de participar en la iglesia de la parucía. Y aunque tengas poca fuerza, el Señor hoy lo que va a hacer es incrementar tus fuerzas, aumentar tus fuerzas como las del búfalo, y que seas ungido con aceite fresco. Efesios 3:16 dice: que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Mire qué interesante, ¿verdad? Necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior. Sabemos que cuando nosotros venimos a Cristo, fuimos resucitados. Dice la palabra en el libro de Efesios que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Verdad? Nuestro espíritu, ¿verdad?, obviamente estaba muerto e incomunicado, separado de Dios, pero el día que venimos a Cristo hubo un milagro y Él nos dio vida. Y obviamente esa vida es la que, del espíritu, es la que nos pone el sentir de buscar la iglesia, de tener un cambio de vida, de querer cambiar. Y empezamos a buscar, venimos a congregarnos, oímos la palabra y empezamos una comunión con Dios. Usted recordará eso, sus primeros días en Cristo, siendo una nueva criatura. Ahora es bien interesante que ahí empezó un nuevo ser, una vida, una nueva vida, ¿verdad? Y en su ser interior, en otras palabras, en su vida espiritual, en su espíritu. Pero necesitamos, hermanos, ser fortalecidos con poder por su Espíritu Santo en nuestro hombre interior, porque definitivamente podemos estar débiles espiritualmente, débiles en nuestro espíritu. Y yo creo que hoy es el tiempo, hermanos, si ha llegado a ese punto, porque yo he escuchado muchas cosas, entre ellas, hermano, hoy sí voy a cambiar. Este año sí me voy de reconciliación, sí me voy a reconciliar con Dios. Este año sí voy a congregar, este año sí voy a retomar aquello que dejé. Pero solo se queda en una buena intención. Porque cuando llega el momento de decidir, ¿verdad? Y hasta nos alegramos cuando alguien nos dice: hermano, este domingo sí llego a la iglesia, este domingo sí voy a ir al culto, ya no puedo seguir viviendo igual. Pero cuando llega ese domingo, cuando llega ese día específicamente, notamos que aquella persona que dijo que vendría, algo le sucedió, quizás se desanimó, ya no tuvo ganas, pues quiso hacerlo, pero no lo llegó a concretar. ¿Por qué? Porque está débil en su hombre interior, está débil espiritualmente y necesita ser fortalecida espiritualmente. Aquí tenemos que indicar varias cosas, entre ellas que estamos viviendo un tiempo de realmente este ambiente, el ambiente no solo el actual, ¿verdad?, de la prueba, del no salir, sino también el diario vivir, el afán del día a día, ¿verdad?, este mundo material, todas las actividades diarias, en un momento determinado nos apartan de la comunión con Dios. Nos absorben tanto el trabajo, el agotamiento físico, el estudio, que en un momento determinado nos empezamos a separar y nos empezamos a debilitar espiritualmente. Y como consecuencia de ello, pues seguramente ya no tenemos deseos de congregarnos, deseos de orar, ¿verdad? Ya no se deja de hacer deseos de leer la palabra, deseos de adorar a Dios.
Y eso significa, es un indicador que estás débil en tu hombre interior. Y esto es necesario, hermano, para que crezcamos espiritualmente, pero para poder cumplir el propósito de Dios tenemos que ser fortalecidos en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios 4:16 dice en la Reina Valera actualizada: por tanto no desmayamos, más bien aunque se va desgastando nuestro hombre exterior. Otras versiones traducen nuestro cuerpo. Achaques, enfermedades, los años empiezan a pasar, la fuerza empieza a menguar y ya no tenemos el ímpetu, ya no tenemos aquella capacidad humana de fuerza para hacer las cosas y empezamos a debilitarnos, ¿verdad? Llegan enfermedades que traen aquellas que nos debilitan exteriormente. Nuestro cuerpo ya no es el mismo vigoroso que tenía a los 20, a los 15 años, sino que con el pasar de los años empezamos a menguar, empezamos a, como dice aquí la escritura, a desgastarnos en nuestro hombre exterior. Dice el interior, el espíritu, sin embargo, se va renovando de día en día. Esto es importante. El año pasado pues vivimos un año proclamado, el año del renuevo, y este es el tiempo en que nuestro espíritu tiene que renovarse. Tenemos que renovarnos interiormente día con día, para que de alguna manera esto externo, que en un momento determinado le faltan fuerzas, tengamos un espíritu vigoroso, un espíritu que se ha renovado día con día, que estamos creciendo espiritualmente, para que no, porque imagínense, hermano, si externamente vamos decayendo con un rostro triste, se empiezan a notar las decadencias, aquellos sufrimientos, aquellas cosas que han quedado por una enfermedad. Y si interiormente también estamos debilitados y espiritualmente nos podemos estar apagando, hermano, esto es terrible. Básicamente podríamos decir que estamos muriendo paulatinamente. Pero nosotros necesitamos renovarnos en nuestro espíritu, que a pesar de las circunstancias que lleguen a nuestra vida, siempre tengamos un espíritu necesitado de Dios, necesitado de la palabra, que quiera comunión con Dios, que busque lo espiritual. Y eso es necesario para nosotros, pero tenemos que ser fortalecidos en nuestro hombre interior. La palabra de Dios para todos en este pasaje describe: por eso no nos damos por vencidos. No te des por vencido, sigue buscando, no te quedes en la condición de poca fuerza, de que tienes poco poder, porque has de estar preparado, has de estar vigoroso, has de estar con tus vestiduras puestas, vestiduras de lino fino, para estar listo, preparado para este tiempo, para la parucía con nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Entonces lo que podemos ver, que en un momento determinado la iglesia Filadelfia tenía un espíritu débil, un espíritu que necesitaba ser fortalecido. Y por eso nuestro espíritu se tiene que renovar y se tiene que fortalecer día a día. Vea que en este precioso, en este tiempo de aislamiento, quizás has dejado de ir a tu trabajo, de ir al supermercado, has dejado de llevar esa agenda de estudios, de deportes, del gimnasio y todo lo que antes hacías. Y eso de alguna manera te ha llevado a encerrarte, a estar en tu cuarto, a estar en tu casa y no salir, y sientes que te has apagado porque tu alma ya no tiene ese entretenimiento, ya no sales a jugar, si practicabas un deporte, si estabas jugando fútbol, lo que hayas estado haciendo. Y yo he sentido como que la vida se te ha ido, ya te cansaste de ver programas de televisión, de estar ahí, aún de estar en las redes sociales. Ahora es el tiempo de fortalecerte en el espíritu y renovarte día con día. Así que tiene que venir esa fortaleza de Dios a tu ser interior para que cada día, ¿verdad? Eso es glorioso, hermano. Yo veo testimonios, he visto casos de personas entrar en años y su hombre exterior, su cuerpo físicamente
como que decae, como desfallece, y tal vez no pueden caminar igual, ya hay muchos dolores, muchos achaques, y hay cosas ahí que se han dado por el tiempo, por el pasar de los años. Pero luego vemos la parte espiritual y vemos gente también como que cada tiempo empezar a decaer espiritualmente y se empiezan a debilitar tanto. Pero qué hermoso es ver personas que han entrado en años y que a pesar de los años uno puede ver una vida resplandeciente, porque el gozo del Señor, la fortaleza en el Espíritu les ha dado gozo y siempre tienen una actitud para alabar a Dios, para servirle, y están ahí porque se han renovado. No permita usted que su cuerpo exteriormente se vaya desgastando, pero que también espiritualmente se esté muriendo, se esté cayendo, sino que este tiempo le pueda servir para fortalecerse, para renovarse en su ser interior. El libro de Romanos, capítulo 4, carta del apóstol Pablo a los Romanos, Reina Valera actualizada, verso 20 en adelante, dice: pero no dudó de la promesa de Dios por la falta de fe. Mire qué interesante. Dios le había hecho promesas a Abraham de que él iba a levantar una descendencia. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios habló con él, caminó en promesas, pero dice que no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Así que, hermanos, ¿cuánta promesa de Dios has recibido? ¿Cuánta palabra de Dios has recibido? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a ti que va a hacer contigo? ¿Qué es lo que Dios ha de cumplir en tu vida? Así que la falta de fe, hermano, puede ser algo que evidencie una debilidad. Al contrario, dice este pasaje, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios. Mire qué interesante, ¿cómo se fortaleció Abraham en su fe? Por eso creyó y alcanzó, dice que por la fe se alcanzan las promesas. Que en este tiempo puedas seguir creyendo, pero tienes que cuidar tu fe. Que no te falte fe en este tiempo. Al contrario, fortalécete en fe. La fe es como el recurso de día a día. Es como cuando usted tiene una chequera, una tarjeta de débito y usted va a sacar al banco y va a sacar, pero si no deposita, tarde o temprano le va a decir ya no, insuficiencia de fondos. No tiene más para sacar. ¿Por qué? Porque no ha depositado. Entonces, cada día, hermano, estamos, aunque usted no se dé cuenta, usted está usando su fe. Usted cada día está tomando decisiones en fe, actuando en fe, ¿verdad? Ofrendando en fe, diezmando en fe. Pero si en un momento determinado usted no se fortalece en fe, usted va a dejar de vivir como un justo que vive por su fe. ¿Por qué? Porque ya no va a tener suficiente fe y va a empezar a dudar de las promesas que Dios le ha dado, ¿verdad? Tenemos promesa de Dios. Dios ha de cumplir cada palabra que hemos recibido. Cada palabra, por eso le dicen a Timoteo, en cuanto a lo que se ha dicho de ti, milita, camina en esa palabra. Entonces tenemos que tomar este ejemplo. Al contrario, dice, Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta mañana? Yo puedo decir, gloria a Dios. No nos estamos pudiendo congregar en este tiempo. En el tiempo, gloria a Dios. Yo le doy gloria a Dios. ¿Verdad? Está viniendo situaciones difíciles al mundo, ¿verdad? Se pronostican grandes problemas, grande recesión económica. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, el darle gloria a Dios, ¿verdad? Así que lo que estés viviendo, dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios y vas a ver cómo eso va a ayudar a fortalecer tu fe. Gloria a Dios. Hermano, pero le está pasando esto. Gloria a Dios. Dios sabe, Dios tiene el control. Mire, pero no se ha dado cuenta de esta situación que está viendo, sí, hermano. La situación no ha estado fácil. Tal vez no me ha ido bien, ¿verdad? En el trabajo. No me ha ido bien en el negocio. A algunos hasta pueden decir no me ha ido bien en el amor. Dale gloria a Dios. Hermano, pues usted mire, como dijo alguien por ahí, yo tengo tan mala suerte que solo si rifan ahí, ¿verdad? Unos cuantos cuentazos, ¿verdad? En una pelea, ¿verdad? Yo me voy a ganar eso. Pero dale gloria a Dios, ¿verdad? Si las cosas no te han ido bien. Y en eso te vas a fortalecer en fe. Y lo que no has logrado alcanzar por tus fuerzas, lo vas a alcanzar en fe. Plenamente convencido, dice, de que Dios
de que era Dios quien le había prometido, y Dios era poderoso para hacerlo. Así que lo que Dios te ha prometido, sigue creyendo. Lo único que tienes que hacer es fortalecer tu fe, que tu fe no decaiga. ¿Por qué? Porque vas a seguir creyéndole a la promesa de la palabra de Dios. Y pues al final el que va a velar por su palabra, el que tiene que cumplir, es Dios, no eres tú. Lo que a nosotros nos toca es creer. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 12 en adelante, dice: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Oh, gloria a Dios. Esto es extraordinario, hermanos amados. Dice que a él lo tuvieron por fe. Esto es lo que, lo tuvieron por fiel. No que era fiel, ¿verdad? Recuérdense que la Biblia describe que hay llamados, escogidos y fieles. Pero, y en este caso, al que lo tuvieron por fiel. Estoy seguro que a mí el Señor me tuvo por fiel. Quiere decir que no era fiel, pero Él me puso, este va a ser fiel. Me tuvo por fiel, o sea, aunque era infiel, dijo Dios, a este lo voy a poner por fiel y lo voy a poner en el ministerio. Mire qué interesante. Seguramente, tal vez muchos ministros del Señor que están en este tiempo diciendo: Señor, qué etapa más difícil la que me ha tocado que vivir. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer para seguir adelante? Y ahora, ¿cómo vamos a hacer para pagar estas mensualidades? Y ahora, ¿cómo vamos a hacer para hacer lo otro? Pues al final, pues si tú te pusiste, pues ahí está difícil. Pero si Dios te tuvo por fiel, poniéndote en el ministerio, entonces te van a fortalecer. Dice aquí: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y seguramente aquí, pues hablando de ministerios primarios, pero aquí la palabra ministerio es diaconía. Y esa diaconía nos habla de la reconciliación, la diaconía de la justicia, del Espíritu Santo, la de la palabra, pero también de servir. Entonces Dios te tuvo por fiel poniéndote en el ministerio. El ministerio, tal vez una de las 5 unciones, el evangelismo, lo profético, lo apostólico, lo pastoral, lo magistral. Y esto es bien interesante, que si Él fue el que nos puso, y seguramente cada uno de nosotros, hermanos, venimos diseñados, venimos con un propósito, con un llamado de Dios, y Él fue el que te tuvo por fiel, poniéndote en el ministerio, entonces vas a ser fortalecido. Así que hoy, en el nombre de Jesús, no temas, recibe nuevas fuerzas. Dice, aún dice el apóstol, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor de la iglesia y agresor, sin embargo se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Entonces es bien interesante, hermano, que esa fortaleza de Dios venga a nuestra vida. Yo necesito ser fortalecido porque fue Él el que me puso en el ministerio. Seguramente tú necesitas hoy ser fortalecido porque fue Él el que te hizo parte. No fuiste tú el que lo escogió a Él, fue Él el que te escogió a ti y te puso en la iglesia, te puso en una congregación, te dio un pastor, te dio una iglesia, te dio un ministerio. Y fue Él el que te colocó ahí. Así que hoy, en el nombre de Jesús, quizá te has sentido impotente para seguir en el ministerio, te has sentido sin fuerzas para cumplir el propósito de Dios. Y seguramente que no necesitas solo fuerzas para ti, sino fuerzas para ayudar a otros, para fortalecer a otros. Nosotros tenemos que estar fortalecidos. Así que hoy, en el nombre de Jesús, los que hemos creído que Él nos tuvo por fieles, que no éramos fieles, seguramente había otros mejores que nosotros, había gente que se portaba mejor, había gente, hermano, que estaba ahí, que solo le faltaba decir yo soy cristiano, porque tenían el perfil, tenían buena educación, tenían muchas cualidades, y nosotros no, pero Él nos tuvo por fieles, poniéndonos en el ministerio. Así que no te preocupes. Viene ese fortalecimiento de parte de Dios. Nos fortalece para que avancemos, para que fue Él el que te puso en esta carrera.
Fue Él el que te llamó, ¿verdad? A ser un real sacerdocio, te llamó a ser un linaje escogido, te llamó a ser parte de la iglesia de Cristo en este final del tiempo, a ser parte de la iglesia Filadelfia en este final del tiempo, a ser parte de la iglesia que ha de participar en la parucía en este final, y aunque tengas poca fuerza, vas a ser fortalecido. Así que en el nombre poderoso de Jesús, mientras tú te has sentido débil, el Señor hoy te viene a fortalecer. Por eso es importantísimo que nosotros seamos fortalecidos diariamente en nuestro ser interior, en nuestro espíritu, en nuestra fe, para creer cada una de las promesas de Dios. Ser fortalecidos para terminar esta carrera, ¿verdad? Olvidando lo que queda atrás, olvidando lo que hemos hecho, podamos proseguir hacia adelante para alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados. Efesios capítulo 6, verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortalécete en el Señor, porque hay batallas, porque hay luchas, porque estás peleando una batalla espiritual. Y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Porque si no nos fortalecemos en el Señor, humanamente no podemos pelear. Humanamente, en nuestra fuerza física, nos vamos a hacer impotentes. Vamos a ser reducidos a ser esclavizados, ¿verdad? Vamos a perder una batalla, pero si nos fortalecemos en el Señor, vamos a ser levantados más, para ser más que vencedores, ¿verdad? Porque nos fortalece. Por eso decía el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Y diariamente está el enemigo constantemente acechándote, ¿verdad? Para hacerte claudicar, hacerte decaer, hacerte menguar, y que de alguna manera pues logre Él el propósito. Al final vino para hurtar, matar y destruir. Pero cuando te fortaleces en el Señor y en el poder de su fuerza, vas a poder resistir. Y vas a poder resistir toda obra de los principados, todo ataque del reino de las tinieblas, todo lo que se levante contra ti. Y vas a poder resistir y vas a poder ver cómo el enemigo va a huir de ti. Así que en esta mañana, en este tiempo que el Señor me permite compartirte esta palabra, también quiero orar por ti, por tu fortalecimiento, ¿verdad? Que aunque tengas poca fuerza, has guardado la palabra. Pero si sigues decayendo, es muy probable que también no puedas vivir la palabra, no puedas guardar la palabra. Igualmente, el llegar a menguar en esa característica, tienes poca fuerza, puede llegar a ser que niegues el nombre del Señor, ¿verdad? Vamos a ver que ante las circunstancias, por ejemplo, el apóstol Pedro, él había dicho: yo no voy a negar a Cristo, yo no te voy a negar, le dijo el Señor. Yo, aunque me maten, aunque sea amenazado, yo no lo voy a hacer. Pero cuando llegó el momento de la verdad, cuando llegó el momento de la prueba, él negó su fe, ¿verdad? Y eso significa que se vio impotente, no pudo pelear esa batalla, tuvo miedo. ¿Por qué? Porque estaba débil. Así que en el nombre poderoso de Jesús, fortalécete en el Señor. Sé que el que comenzó la buena obra en nosotros, la comenzó en ti, la comenzó en tu casa, la va a perfeccionar, la va a terminar. Y esto es bien importante para nuestra vida. Así que acompáñame a orar en el nombre poderoso de Jesús. Padre Celestial, quiero ministrar esta palabra. Y ahí donde estés, en el nombre de Jesús, recibe hoy fortaleza de parte de Dios. Y recibiréis fuerza cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y en este tiempo, hermano, que podríamos decir: Padre Santo, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Cuántos se volverán a congregar posteriormente cuando regresemos al templo? Mientras estamos en nuestra casa,
Seamos fortalecidos. Sé fortalecido hoy y fortalecida tu vida por el Espíritu Santo. Allá vas a ver que cuando volvamos vamos a hacer más. Va a haber un número mayor. ¿Por qué? Porque nos hemos fortalecido en el Señor. Y yo estoy seguro de que esta prueba, de que este tiempo, el Señor lo va a utilizar para que en medio de tu debilidad, cuando te sientas débil, cuando te sientas impotente, que te diga el Señor, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Oramos en el nombre de Jesús. Extienda sus manos al cielo, y levantando nuestras manos, diciéndole, Señor, fortalécenos. Fortalécenos, Señor, para que ya no seamos esa iglesia de la porcía que tiene poco poder, sino una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, he predicado tu palabra. He entregado esta palabra, Señor, a través de este medio, a través de las redes sociales, Padre Celestial. Te suplico en esta mañana, Señor, que puedas ministrar, que puedas, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, glorificarte, papito lindo. Glorificarte, amado Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Yo envío esta fortaleza, Padre. Señor, recibo fortaleza, Señor, porque me tuviste por digno, Señor, me tuviste por fiel para ponerme en el ministerio, Señor. Por eso yo hoy confío, estoy esperando de que tú me fortaleces, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo vengo declarando, Señor, que esta fortaleza tuya no solo viene para mí, sino viene para tu iglesia, viene para cada uno, Señor, de los que han recibido, los que han oído esta palabra. Y hoy, en el nombre poderoso de Jesús, fortalécele, Señor, en su espíritu, fortalécele, Señor, en su hombre interior, para que, Señor, se vayan renovando día con día. Eso implica, Señor, que para que venga ese renuevo día tras día, Señor, la fortaleza tuya ha de venir día tras día sobre nuestra vida. Sea esta palabra por el Espíritu en cada uno, Señor, de los que han de recibirla hoy, en el nombre poderoso de Jesús, y que seamos fortalecidos para ser parte de esa iglesia, Señor, que sigue esperando, Señor, que está ahí latente, que está amando tu venida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde, que Dios te fortalezca en el nombre poderoso de Jesús.